Vamos a página 73, por favor. 73. Y notan que aquí en esta sección tenemos los juicios de las 7 trompetas. Empieza con una visión preliminar, que es la visión de las oraciones de los santos. Y luego las trompetas empiezan en capítulo 8, versículo 6. Tenemos 6 trompetas. ¿Y qué sigue las 6 trompetas? Eso es un interludio. Capítulo 10 y 11 entonces son interludios antes de la 7ª trompeta. Entonces notan que tenemos 2 visiones en capítulo 9 capítulo 10 y 11 que son 2 como interludios. Página 73, la primera visión es la visión del ángel y el libro. Y no voy a tomar el tiempo para enseñar sobre esta visión. Ahí tienen todo escrito, no hay espacios que tienen que rellenar. Solo quiero notar básicamente lo que es el contenido. Es la visión de un ángel y sígueme aquí, un ángel que baja del cielo con un rollo, un libro abierto. ¿Okay? Entonces eso nos recuerda de capítulos 5 y 6, como el Mesías, el Cordero recibe de la mano de Dios un libro, un rollo, pero no está abierto, está cerrado y sellado. Luego siguen los juicios de los sellos, que es el abrir o romper a los sellos. Aquí es como yo entiendo los sellos, que los sellos tienen que romperse antes de que se abre el libro o el rollo. Entonces, romper los sellos no es abrir el libro, romper los sellos es romper los sellos para que pueda abrir el libro. Entonces, lo que yo entiendo es que los sellos son juicios preliminares que pasan durante esta época. Y ya en capítulo 10, Dios le da a Juan ese libro ya abierto, o sea, ya se han quitado los sellos, ya está abierto. ¿Y qué es su contenido? Bueno, en el pasaje aquí regreso al libro de Ezequiel, donde Ezequiel recibió su mensaje. De hecho, recibió su mensaje en un libro escrito adentro y afuera, igual como el rollo en capítulo 5. Entonces, Dios a través del ángel le da a Juan ese mensaje. En Ezequiel, ese mensaje era el mensaje de los juicios que él, como profeta, tenía que profetizar a Israel. En este caso, yo creo que es el libro que el Cordero ya ha abierto, y él tiene que profetizar sus juicios a la tierra. Entonces Dios le dice a Juan que él tome ese libro, igual como dijo a Ezequiel, tenía que ¿qué? Comerlo. Entonces él lo comió. Después de comer el libro, era dulce en su boca, pero amargo en su estómago, indicando que, por un lado, recibir la palabra de Dios, que es mensaje de salvación en medio de juicio, es algo dulce, pero también es algo amargo, porque es mensaje, finalmente, ¿de qué? De juicio. Entonces, la visión de capítulo 10 es un interludio donde explica cómo Juan ha sido comisionado a traer ese mensaje de las trompetas y las copas al mundo. Es una manera de afirmar el origen divino del mensaje de los juicios que Juan está trayendo. Es una nueva comisión a Juan. ¿Recuerdan que fue Juan comisionado en capítulo 1? Capítulo 10 es una nueva comisión a Juan, diciéndole, tú todavía tienes que profetizar muchas cosas a las naciones. ¿Okay? Eso es básicamente lo que entiendo que está pasando en capítulo 10. En capítulo 11, ya vamos a página 76. Capítulo 11 tenemos otra visión. Como dice aquí, es la visión de los 2 testigos. Entonces vamos a tomar el resto de nuestro tiempo hoy, nuestra hora, para estudiar la visión de los 2 testigos. ¿Ok? Página 76.
quiero terminar esta sección, entonces pónganse sus cinturones. Vamos a ir rápido, ¿ok? Apocalipsis 11, 1 al 14, es una continuación del interludio de capítulo 10. Como interludio, la visión sirve, eso es importante, recuerdan cómo funcionan los interludios. Esta visión sirve para dar a las iglesias una perspectiva correcta, o sea, una perspectiva divina y celestial sobre lo que está pasando en la tierra durante el tiempo de los juicios. Los interludios vienen en medio de los juicios para dar al pueblo de Dios una perspectiva celestial, una perspectiva divina. En esta sección tenemos dos símbolos importantes, el símbolo del templo y el símbolo de dos testigos. La visión de los dos símbolos nos comunica verdades importantes acerca de la iglesia y su papel en la tierra. ¿Okay? Entonces, este capítulo se puede dividir en dos partes, versículos 1 y 2, que es una visión de el medir del templo, y luego versículos 3 al 14, que es la visión de dos testigos. Okay, primero el medir del templo en versículos 1 y 2. ¿Alguien que lea, por favor, 11, 1 y 2? Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a las que en él adoran, pero estoy en el patio, que está fuera del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones, y estos pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Okay. Entonces, una visión del templo, y Juan es dado una caña que tiene que usar para, ¿qué? Medir el templo. Entonces, símbolos que tenemos que interpretar. Primero, ¿qué es el templo? ¿Qué es el templo aquí? Número uno, algunos intérpretes piensan que se refiere a un templo literal en Jerusalén. ¿Okay? Algunos intérpretes piensan que se refiere a un templo literal en Jerusalén. Literal. Ciso A, bueno, no puede ser el templo de Herodes porque ya había sido destruido. Entonces, si es un templo literal, no puede ser el templo que existía en el primer siglo porque ya se destruyó. Pero algunos, especialmente los dispensacionalistas, los futuristas dispensacionalistas, piensan que es un templo futuro que será edificado antes de la segunda venida, donde el sistema levítico será restablecido y la adoración judía del antiguo pacto será renovada. ¿Okay? Pero esta interpretación, yo creo, es problemática. Ahora, ustedes probablemente han escuchado eso, o sea, han sido enseñados que un día va a haber un nuevo templo. De hecho, hay grupos en los Estados Unidos que envían apoyo a grupos de judíos ortodoxos que viven en Israel, que están preparándose para construir un nuevo templo. Quizá han escuchado de eso. Entonces, sí hay movimientos en Israel para reconstruir el templo y hay grupos evangélicos cristianos que los están apoyando. Entonces, ¿qué piensan de eso? ¿Qué piensan de la idea de que los judíos quieren reconstruir su templo? ¿Y debemos apoyarlos en eso? O sea, John Hagee es un pastor americano muy famoso por eso, y él y su iglesia en San Antonio, Texas, apoya mucho a la reconstrucción. O sea, dicen, un versero rojo, cosas así. O sea, tienen todo lo que se necesita para construir el templo. Una pregunta, ¿es el deseo de los judíos ortodoxos de volver a construir el templo un acto de fe o un acto de rebelión? O sea, pensando en los judíos ortodoxos, los herederos de los fariseos, de los saduceos del primer siglo, ¿okay? Ellos dicen que adoran a Dios, aunque Apocalipsis los llama la sinagoga de Satanás. ¿Okay? O sea, ellos dicen que adoran a Dios, pero su adoración de Dios es un rechazo ¿de quién? De su Mesías. O sea, ¿por qué quieren construir el templo? Porque han rechazado a Jesucristo.
O sea, su deseo de restablecer los sacrificios y poner de nuevo sacerdotes levíticos es una expresión de rebelión contra Dios. Es un rechazo de Dios y de la palabra de Dios y del Mesías. Entonces yo diría que no son atentos piadosos. O sea, si quizá tienen intenciones buenas, pero Pablo mismo dijo que ellos cuando leen el Antiguo Testamento, ¿de dónde viene la idea que deben reconstruir el templo? Del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo leen el Antiguo Testamento? Con un velo, dice 2 de Corintios. O sea, no es el plan de Dios que se reconstruye el templo. Entonces mi punto es que es posible que van a volver a construir el templo un día. O sea, posible. ¿Okay? O sea, no sé cómo va a pasar, pero sí puede pasar. Los musulmanes ahora están ocupando ese lugar. Es posible que volverán a hacer sacrificios. Pero no creo que eso es algo bíblico o algo que Dios quisiera que pasara. Entonces, yo creo que esta interpretación también es problemática. Número uno, ¿por qué? Porque el nuevo pacto quita la necesidad de un templo físico y de un sistema de sacrificios de animales. ¿Qué libro del Nuevo Testamento se dedica a demostrar que nunca, jamás volveremos a hacer sacrificios de animales? Hebreos. ¿Okay? ¿Por qué no necesitamos sacrificios de animales? ¿Por qué no necesitamos un sacerdocio levítico? Porque el sacerdocio levítico ha sido reemplazado con un nuevo sacerdocio y ya el Cordero de Dios, que es Jesucristo, ha sido sacrificado. Entonces, el punto de Hebreos es, jamás volveremos al antiguo pacto. ¿Qué dice Hebreos? ¿Qué eran los sacrificios? ¿Qué era el sistema de sacerdocio levítico? ¿Recuerdan la palabra que se usa para describir su relación entre ellos y Jesús? Eran, ¿cómo? Ok, sombra, eran sombra de cosas por venir. El propósito de los sacrificios y del sistema levítico es señalarnos a Jesucristo, el verdadero sacrificio, el verdadero sacerdote. Entonces, la idea de que un día la nación judía, aceptando a Jesús, va a reconstruir el templo y va a hacer sacrificios y poner de nuevo sacerdotes levíticos, es incorrecto. ¿Okay? Entonces, eso es mi primer punto. El nuevo pacto quita la necesidad de una sombra. No regresaremos, jamás volveremos a la sombra. Entonces, número 2, el templo simplemente, o sea, no solamente los sacrificios y el sacerdocio, el templo simplemente era una sombra de realidades futuras espirituales que ya se realizan en Jesús y en el Evangelio. Número 3, en Jesús tenemos acceso directamente a Dios en su, ¿qué? Verdadero lugar santísimo. O sea, ¿qué es el punto de Hebreos 10? El punto de Hebreos 10 es, mira, no necesitamos un templo, eso era sombra, ahora tenemos acceso directamente a Dios, a un lugar, un templo, un tabernáculo celestial. Jesús ha abierto un camino, dice, un camino nuevo directamente a la presencia de Dios. Ya no tenemos que pasar por el camino viejo de los sacrificios y del altar y ¿cómo se llama? Esa cosa de bronce con agua y las puertas, o sea, todos sus impedimentos. Tenemos acceso directamente a Dios en el verdadero santuario. Jamás regresaremos entonces a la adoración del antiguo pacto. Además, si los judíos lograrán, y eso es, yo creo, importante, si los judíos lograrán reedificar el templo en Jerusalén, no será un lugar de adoración verdadero, será una apostasía. Sería una apostasía, sería un rechazo de Jesús, el Mesías judío verdadero, el sacrificio verdadero, el sacerdote verdadero. Y por eso no creo que la Biblia enseña que un día el pueblo de Dios y algunos, no todos, pero algunos premilenialistas creen que a través del milenio, ¿cómo va a adorar a Dios los creyentes? O sea, nosotros que heredemos el reino.
Creen muchos que van a hacerlo ¿dónde? En el templo. Se creen, los dispensacionalistas creen que nosotros vamos a hacer sacrificios en el templo de Jerusalén. Todas las naciones vendrán para hacer sacrificios en el nuevo templo. Yo completamente rechazo esa idea. Ahora, no estoy negando el milenio, estoy diciendo que el milenio no es centrado en un templo. ¿Okay? El milenio se centra en la persona de Jesucristo que está reinando sobre la tierra. Pero la adoración de Dios va a través de Él, que es el verdadero templo. Y es lo que la Biblia enseña, que Jesús es el cumplimiento del templo. Igual como el templo nos dio acceso a Dios, Jesús nos da acceso a Dios. Por eso cuando Jesús dijo a los fariseos, mira, si ustedes destruyen este templo, yo voy a volver a edificarlo en 3 días. Y ellos se enojaron. Dice él que va a destruir el templo y reedificarlo en 3 días. ¿Y qué dice Juan? Ellos no entendían que él estaba hablando de su cuerpo, de él mismo. Él vino como el cumplimiento del templo. Entonces el templo es un símbolo ¿para qué grupo de personas? Pues para la iglesia, el verdadero pueblo de Dios. Jesús es el verdadero templo y todos que son parte de él son parte de ese templo. En el Nuevo Testamento, el templo físico en Jerusalén ha sido reemplazado con la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora la presencia de Dios en la tierra se manifiesta no en un lugar físico, sino en su pueblo. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús a la mujer samaritana? Dice, viene el tiempo y ahora es que ¿qué? Los verdaderos adoradores ya no van a adorar a Dios ni en este monte ni en Jerusalén. O sea, la adoración verdadera de Dios ya no va a tener que ver con un lugar físico. La adoración verdadera de Dios viene a través de la persona de Jesucristo. Por eso, 1 Corintios 3:16, Pablo dice, ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Efesios 2:20 al 22. Nosotros como la iglesia estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un ¿qué? Templo santo en el Señor. Entonces Dios está edificando su iglesia que consiste de personas que Él está añadiendo al cuerpo de Cristo, y al hacer esto, Él está edificando su templo. Entonces, ¿enseña la Biblia que será reedificado el templo? Sí, pero está hablando ¿de qué? De la iglesia. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. 1 de Pedro 2, 4 y 5. Viniendo a Él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogido y preciosa delante de Dios. También ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces nos toma Jesús como piedras vivas. Somos las piedras que Él usa para edificar esa morada de Dios. Entonces el sacerdocio es nosotros. Nosotros somos los sacerdotes. Nosotros somos el templo. Por eso somos un reino ¿de qué? Un reino de sacerdotes. Ya no se ocupa un sacerdocio judío, porque tenemos un perfecto sacerdocio, sacerdote Jesús, que nos ha hecho a nosotros sacerdotes. En este pasaje, el mensaje es acerca de los que participan en la adoración verdadera de Dios y su protección de ellos. Eso implica que el templo es un símbolo para personas, no una referencia a un templo literal. Nota que dice el ángel que Juan tiene que medir el templo de Dios y el altar, ¿y a quién? A los que adoran en el templo. A los que en Él adoran. ¿Cómo puede medir a personas? ¿Qué va a medir? ¿Nuestra altura? No. El punto es, está midiendo ese lugar y es una manera simbólica de decir, está apartando ¿quién? El pueblo de Dios. Entonces, inciso B, ¿por qué tiene que medirlo? ¿Qué simboliza esa idea de medir el templo?
Si el templo es un símbolo para el pueblo de Dios, ¿qué significa medirlo? En Apocalipsis 21 hay un templo celestial que es la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén se presenta con un templo, con la presencia de Dios. No existe templo en Jerusalén porque es un templo. Y de hecho no hay un templo porque Dios es el templo, pero ahí se expresa como la Nueva Jerusalén como un templo. Dice que ese lugar es medida indicando la seguridad eterna de sus habitantes. En 11.1 parece que el medir del templo y de sus adoradores simboliza que Dios va a proteger y preservar a su pueblo. La congregación de los verdaderos adoradores, donde mora el Espíritu Santo, está bajo la protección de Dios. En otras palabras, Dios sabe exactamente dónde está todo su pueblo y quiénes son. Es un inventario de los que los están contando para que pueda protegerles. ¿Okay? ¿Me explico? Que el símbolo de medir el templo es una manera de apartar el pueblo de Dios. Es muy parecido a la visión de los 144,000 en capítulo 7. Una forma de decir que Dios sabe exactamente quiénes son los suyos, quién es parte de su remanente y los está apartando y guardando y cuidando y protegiendo en medio del sufrimiento. Entonces la visión es un interludio, la visión en este interludio, en las trompetas, es igual a la visión del interludio de capítulo 7. Número 3. Número 4. Si el santuario simboliza el pueblo verdadero de Dios, el patio afuera también es simbólico. Es simbólico para los quienes, los no creyentes. Eso también indica que el templo simboliza al pueblo de Dios verdadero. Versículo 2. Dice, excluye el patio, o sea, el atrio afuera, que está fuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Okay. ¿Recuerdan esa referencia en Lucas? Que después de la destrucción de Jerusalén, la ciudad sería pisoteada por el resto del tiempo hasta el fin. Entonces creo que hay una conexión ahí. Entonces, ¿a qué se refiere los 42 meses? ¿A qué se refiere los 42 meses? Creo que se refieren al tiempo en que Jerusalén es pisoteada por los gentiles. Mira otra vez versículo 2. Pero excluye el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones y éstas pisotearán a la ciudad santa por 42 meses. Okay, para entender eso tenemos que entender dos pasajes o considerar dos pasajes. Uno es, perdón, wow, no sé qué pasó. Uno es Daniel 9, o sea, el pasaje que vimos en la mañana. Okay, ¿recuerdan cómo es que Daniel 9 nos ayuda a entender la referencia a 42 meses? Okay, ¿qué conclusión saqué de Daniel 9 acerca de los 42 meses? ¿A qué se refiere 42 meses? ¿Cómo? Okay, el tiempo de persecución es la segunda mitad de la última semana. Es un tiempo de 3 años y medio, 42 meses, 1260 días. Entonces es una manera simbólica de referirse a ¿qué? A ese tiempo de gran tribulación después de la destrucción de Jerusalén. Entonces aquí el ángel dice a Juan, quiero que tú mides el templo, okay, identificando al pueblo de Dios, pero solo el templo, no el parte afuera, el atrio. ¿Por qué? Porque es el tiempo de la gran tribulación, el templo en que las naciones están persiguiendo al pueblo de Dios. El otro pasaje entonces es Lucas 21, 20 al 24, que hace referencia también a que dice que el templo Jerusalén será pisoteada por los gentiles. Yo creo que es la misma idea. Entonces, Daniel 9 y Lucas 21 juntos nos ayudan a entender que es un símbolo, este templo, para el pueblo de Dios, diciendo que Dios está protegiendo su pueblo, mientras los gentiles afuera están persiguiéndolos. Okay. Así es como yo entiendo ese pasaje.
Inciso D, página 78, conclusión, la visión de Apocalipsis 11, 1 y 2. En esa visión, Dios promete proteger y preservar a su pueblo, el templo verdadero, durante el tiempo de tribulación. El tiempo de protección es un tiempo simbólico de 42 meses en el cual Jerusalén es pisoteada por las naciones. Durante ese tiempo, los que no pertenecen al pueblo de Dios no son protegidos de los juicios. Ellos quedan afuera en el atrio. ¿Okay? No son parte de esa protección. No han sido medidos. ¿Ok? Eso es el primer parte de la visión. La visión sigue en versículo 3, de versículo 3 al 13, con una visión de dos testigos. Entonces es el testimonio y protección de los dos testigos. Después de medir el templo, la visión de Juan sigue con la apariencia de dos personajes nuevos. ¿Okay? ¿Alguien que lea 11, 13 al 14? Otorgaré autoridad a mis dos testigos, y ellos profesarán por 1260 días vestidos de silicio. Estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacer daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sube al abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Gente de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Los que moran en la tierra se regocijarán por ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los que moran en la tierra. Pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. En aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y 7,000 personas murieron en el terremoto, y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay ha pasado, pero el tercer ay viene pronto. Okay. Unas preguntas. Primero, ¿quiénes son los dos testigos? ¿Quiénes son los dos testigos? Ahora, en la interpretación del templo, mi interpretación del templo refleja cuál de los 4 principios, formas de leer el libro de Apocalipsis. Era más parecido a cuál. O sea, he dicho que soy ecléctico, eso significa que es una mezcla. ¿Okay? Entonces, en algunos pasajes los entiendo más como futurísticas. ¿Okay? Pero en mi interpretación del templo, ¿cuál es más? Si hay preterista, que es pasada, histórica, futurista y idealista. ¿Okay? Sería más idealista, o sea, así estoy entendiendo esta visión de los dos del templo, pero también de los dos testigos. Y lo que sigue en capítulo 12 con el dragón, en capítulo 13 con las bestias, también los entiendo de una forma idealista, hablando de la guerra santa. Yo veo la guerra santa como algo que está pasando en la historia espiritualmente, no con algo físico que pasará necesariamente en el futuro, aunque tendrá expresión física en el futuro. Entonces, solo para orientarnos ahí, esta es una interpretación más idealista. ¿Okay? Inciso A, ¿quiénes son los dos testigos? Bueno, este pasaje nos da varias pistas. Inciso A, su papel es ¿qué? Es testificar.
El tema de testificar y dar testimonio es importante en el libro de Apocalipsis. Es la responsabilidad de la iglesia y el pueblo de Dios. ¿Recuerdan que cuando hablamos del punto 3 del mensaje de Apocalipsis, el pueblo de Dios vence ¿cómo? Por mantenerse fiel hasta el fin? Y vimos 5 temas: vencer, perseverancia, ser fiel, y uno es testimonio. O sea, parte de mantenerme fiel es que seguir dando un testimonio fiel hasta el fin. Entonces Jesús igual fue un testigo fiel. Juan dice que él estaba encarcelado en Patmos a causa de la palabra de Dios y su testimonio. Entonces la idea de dar testimonio es importante. Entonces, esos 2 testigos tienen una responsabilidad en Apocalipsis y es dar testimonio. Ellos son predicadores de la verdad, testigos de la verdad. ¿Okay? Inciso B. Ellos dan testimonio por un cierto tiempo. ¿Cuánto tiempo es? 1260 días. O sea, es el mismo tiempo en que el pueblo de Dios en el templo, versículos 1 y 2, será protegido. Okay, ya pueden ver a dónde voy con eso. Okay, yo entiendo los 2 testigos como un símbolo hablando de alguien que está dando testimonio durante qué tiempo. El tiempo de la gran tribulación, el tiempo de esta época que es de la iglesia. Okay, ellos están dando testimonio a través de esta época. Notan que se llaman 2 olivos primero. 2 testigos son 2 olivos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, obviamente eso es un símbolo. Entonces, ¿a qué se refiere los 2 olivos? Bueno, como muchas veces tenemos que ir a dónde para entender los 2 olivos, al Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, en este caso es el libro de Zacarías. Zacarías 4, en Zacarías 4 el profeta tiene una visión de 2 olivos y un candelabro. En Zacarías la visión es del sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel. Zorobabel era uno de los descendientes de David. Durante el tiempo post-exílico, Josué el sacerdote y Zorobabel, el descendiente de David, estaban encargados ¿de qué? De la reconstrucción del templo y el restablecimiento de Jerusalén. Entonces, 2 personas históricas que se representaron en Zacarías 4 como 2 olivos. Y la profecía enseña que Dios había dado su Espíritu Santo a esos 2 hombres para llevar a cabo su tarea. O sea, ¿qué produce los olivos? Aceite. Aceite es un símbolo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para el Espíritu Santo. Entonces el mensaje es un mensaje de ánimo en Zacarías 4. El mensaje es no por el poder ni por la fuerza, sino por mi Espíritu Santo, dice el Señor de los ejércitos. O sea, esos 2 hombres como gobernador, gobernante y sacerdote llevarán su tarea en el poder ¿de quién? El poder del Espíritu Santo. Entonces los 2 testigos en Apocalipsis llevan a cabo su tarea, que es ¿qué? Testificar en el poder de ¿quién? El Espíritu Santo. O sea, ellos dan testimonio en el poder del Espíritu Santo. También, siguiente página, en la visión de Zacarías, Israel es el candelabro que representa la presencia de Dios en su templo y que recibe aceite de los 2 olivos. Entonces, tenemos en el templo, tenían en el templo un candelabro. Y ahí al lado había dos olivos. ¿Y qué hicieron los olivos? Proveyeron aceite para el candelabro. Esa es la visión en Zacarías. Entonces la idea es que Dios está presente entre su pueblo. Entonces yo saco esta conclusión, que como 2 olivos, los 2 testigos son empoderados por el Espíritu Santo para cumplir su tarea. Yo creo que ellos simbolizan a la iglesia, pero no solamente la iglesia, sino a la iglesia testificante, ¿okay? Eso que va en el espacio, simbolizan a la iglesia testificante que como reyes y sacerdotes delante de Dios llevan a cabo su misión en el mundo en el poder del Espíritu Santo.
Eso me recuerda de Hechos 1:8. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Entonces, durante esta época, ¿cómo podemos entender el pueblo de Dios? Bueno, en un sentido, el pueblo de Dios es el templo de Dios, que está representando la presencia de Dios en la tierra, el centro de la adoración. Entonces, la presencia de Dios en esta época se representa ¿dónde y cómo? En nosotros. Entonces, ¿está Dios en Jojo? Sí. ¿Dónde? Aquí, con nosotros. O sea, cuando alguien vaya a otro país, ahí está Dios, ahí está Cristo. ¿Cómo? En su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, nosotros como la iglesia, como lo dice Pablo en Efesios 1, Jesús habla de la iglesia que es el cuerpo de Jesús que llena todo en todo. Entonces, ¿cómo es que Jesús en esta época llena el mundo de su presencia? A través de la iglesia. Entonces, podemos pensar en el pueblo de Dios así. El pueblo de Dios es un templo que representa la presencia de Dios en la tierra. Pero también podemos pensar en el pueblo de Dios como testigos empoderados por el Espíritu Santo que dan testimonio durante qué tiempo, toda de esta época. No solamente se llaman olivos, también se llaman ¿qué? Candelabros. ¿Recuerdan en capítulo 1 la visión de las 7 candelabros? ¿Qué dijo el ángel sobre el significado del candelabro? ¿Qué simbolizó el candelabro? La iglesia. Entonces, esos 2 testigos son 2 candelabros. Yo creo que representan a la iglesia, pero no solamente la iglesia, es la iglesia testificante. O sea, un candelabro que hace, resplandece, da luz. Es la idea de ser un testimonio en esta época. Entonces, la visión los presenta ahí en Jerusalén predicando por 1260 días. Durante esta época están dando testimonio. Yo creo que también el número 2 es importante por otra razón. En el Antiguo Testamento, todo tenía que ser confirmado por ¿cuántos testigos? 2 testigos. ¿Okay? Varios pasajes menciono ahí. La predicación del Evangelio por la iglesia simbolizada por 2 testigos, enfatiza y sella el juicio del mundo que rechaza su testimonio. Entonces, mi conclusión en cuanto a su identidad, los 2 testigos simbolizan la iglesia testificante en el mundo. Enfatiza que la tarea de la iglesia no es solamente aguantar y perseverar, sino también es dar testimonio a la verdad del Evangelio. La misión de llevar el Evangelio a las naciones le toca a la iglesia. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús? Este Evangelio del reino será predicado hasta los confines de la tierra, a todas las naciones, y luego vendrá el fin. ¿Cómo se lleva a cabo esa misión? A través de los dos olivos, 2 candelabros, 2 testigos, que es la iglesia testificante. ¿Ok? Inciso D, en su misión la iglesia será perseguida pero preservada. Perseguido y preservada. Perseguida y preservada. ¿Okay? Y es lo que está pasando con los testigos. Entonces, inciso B, vamos a ver cómo describe el testimonio de los 2 testigos. Ellos dan testimonio. ¿Alguien que lea, por favor, versículos 4 al 6? Otra vez. Es en la página anterior. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos. Así debe morir cualquiera que quisiera hacerles daño. Ellos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. ¿Ok? Entonces ellos están dando testimonio. ¿Y qué está pasando? Número 1, el pasaje usa 2 personajes del Antiguo Testamento para describir la actividad y la protección de los 2 testigos. ¿Okay?
no menciona por nombre a esos dos personajes, pero fíjense bien, la actividad de los dos testigos refleja la actividad de dos personajes del Antiguo Testamento. La idea aquí es que los dos testigos se describen de una forma que nos hace pensar en dos personajes del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son? Bueno, el primero es Elías. Elías era un profeta. En 2 de Reyes 1, 19 al 12, el fuego cae del cielo para matar a 50 personas que el rey había enviado para recogerlo. Entonces Dios protege ¿a quién? A él como testigo con fuego que sale del cielo. También Elías oró para que no lloviera, y eso demuestra el poder de Dios sobre los ídolos y los dioses falsos. Entonces, aquí es lo que creo. Yo creo que los detalles de la visión, sígueme aquí, los detalles de la visión, las actividades de los testigos, el propósito de los detalles no es explicar literalmente lo que va a hacer los testigos. Los detalles están incluidos para agarrar nuestra atención y hacer una conexión con personajes en el Antiguo Testamento que hicieron lo que los testigos van a hacer. Entonces muchos toman esta visión y dicen van a existir dos testigos literales y esas cosas van a pasar. Van a llamar fuego del cielo para matar a sus enemigos, van a orar que no lloviera. Y yo digo, no, muchas veces en Apocalipsis los detalles de una visión no se incluyen para decirnos detalles sobre el cumplimiento literal. Los detalles son incluidos para darnos una idea del trasfondo teológico de lo que se describe. Por ejemplo, las langostas que salen del abismo en la quinta trompeta. Salen un ejército de langostas. ¿Y cómo se describen? ¿Recuerdan? Son como langostas, son como caballos y son como, ¿qué? Sí, tienen caras humanas, pero pican como los escorpiones. Entonces, el punto no es ver esos detalles y decir, ok, vamos al futuro y ahora, ¿cómo podemos encontrar una correspondencia literal? No, los detalles llenan el cuadro o la visión ayudándonos a entender cosas acerca de su identidad y su carácter. Entonces, ¿cómo son esos demonios? ¿Cómo son como langostas? ¿Qué hacen las langostas? Pues cubren la tierra, o sea, escurecen el sol con su presencia. O sea, no se puede escapar de ellos. ¿Cómo son como caballos? Bueno, la idea de un ejército de caballos que andan pisoteando todo, destruyendo todo, o sea, van a salir para destruir. ¿Cómo son como escorpiones? Bueno, infligen dolor terrible. O sea, no son descripciones de cómo será literalmente en el futuro. Simplemente comunica algo acerca de ellos y cómo son ellos. Entonces, los dos testigos que yo estoy diciendo que es la iglesia testificante, ¿cómo son ellos? Bueno, ellos son como Elías. O sea, no es que ellos van a llamar a fuego del cielo. El punto es que ellos van a dar testimonio y Dios va a apoyarlos y Dios va a protegerlos. El siguiente personaje es Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Bueno, él llamó a plagas que cayeron sobre los enemigos de Dios. Entonces Moisés y Elías juntos son importantes porque ¿qué representan? La ley y los profetas, o sea, ellos en un sentido representan todo el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios. Y entonces los dos testigos, que es la iglesia, son simbolizados por esos dos hombres. Número 2, así que versículos 4 al 6 presentan a la iglesia como estos dos grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento que testificaron fielmente. Aunque testifican en medio de gran oposición, Dios los protege como protegió a sus siervos en el Antiguo Testamento. También Dios los usa como medio y agente del juicio y del conocimiento de Él. Y ahí en esta nota solo estoy describiendo lo que acabo de decir sobre los detalles de las visiones y cómo funcionan. Página 80.
La muerte y la victoria final de los testigos. Ahí describe la muerte y la victoria final de los testigos. Entonces ellos testifican por ¿cuánto tiempo? 1260 días. Están siendo perseguidos, pero Dios los guarda y Dios los proteja. Pero al final de su ministerio, ¿qué pasa? Mueren, ¿okay? O sea, sufren la muerte. Han testificado por 3 años y medio, pero ¿cuánto tiempo dura su muerte? 3 días y medio, ¿okay? Número 1, aunque Dios proteja a su pueblo de cualquier daño final, la bestia va a atacarlo y las va a vencer, los va a vencer. 11:7, cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia sube del abismo, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Okay? Hay otros pasajes en Apocalipsis que hablan de eso. Parece que al final de esta época, cuando la bestia, probablemente en forma del anticristo, está persiguiendo al pueblo de Dios, Dios va a dejar que la bestia vence al pueblo de Dios a través del martirio. Entonces yo creo que va a haber, o sea, se ha dicho, han escuchado que en el siglo XX había más martirios que todos los 19 siglos antes en la iglesia. Yo creo que la Biblia indica que en los últimos días va a incrementar este número. O sea, va a haber una cantidad enorme de personas, cristianos, que mueren por su fe. Yo creo que pasajes como este pasaje está reflejando eso. Es lo que tenemos en 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces va persiguiendo al pueblo de Dios el dragón. Capítulo 13, versículo 7, no solamente el dragón, sino también su bestia. Se le concedió hacer guerra contra los santos y ¿qué? Vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 17:6. Vi a la mujer herida de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. O sea, los testigos, ¿de quién habla ahí? Habla de la iglesia. Entonces yo creo que los dos testigos hablan de la iglesia, que dan testimonio, pero al final de esta época va a haber mucho martirio, o sea, muchos van a morir. Eso también coincide con Daniel 7. Daniel 7, que habla del pequeño cuerno que sale de la última bestia, dice: mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos. O sea, ¿quién es ese cuerno pequeño? Es el anticristo. Entonces él hace guerra contra los santos del anticristo, contra los santos. ¿Y qué hace? Prevalecería sobre ellos, se los van a vencer. 3. En el último tiempo el anticristo va a matar una cantidad enorme de los cristianos, hasta que vino ¿quién? El anciano de días, y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Llegó el tiempo cuando los santos tomarán posesión del reino. Esos son unos pasajes que me parece que indican que al final de este tiempo parece que el dragón va ganando, parece que va venciendo a los santos. Pero el punto de esta visión es que su muerte es un tiempo limitado, su vencimiento es un tiempo limitado. Vencimiento no es la palabra correcta. Su condición de ser vencido es un tiempo limitado. Número 2, los habitantes de la tierra estarán de acuerdo y regocijarán. Eso me recuerda de las palabras de Jesús en Lucas 21:12-19. Me dice que sus vecinos y sus familiares y sus amigos levantarán contra ellos, sus parientes, para llevarlos al corte y llevarlos al juicio. Número 3, igual como Dios vindicó a Jesús cuando lo resucitó, así también vindicará a su pueblo. Los mártires no se quedarán muertos, su vencimiento es temporal. No es correcta la palabra, ¿verdad? Vencimiento habla de leche. ¿Se puede usar vencimiento así?
para alguien que ha sido conquistado su derrota. Su derrota, ok, mejor. Si no me sonía bien, derrota. Ok, es temporal, gracias. 11, 11 y 12, después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie, y gran temor cayó sobre los quienes los contemplaban. Entonces ellos oyeron una gran voz del cielo que decía: suban acá, y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos los vieron. Entonces los 3 días y medio de derrota del pueblo de Dios se contraste con los 3 años y medio de su testimonio. También los 3 días y medio son un tiempo corto al final de esta época en la cual la bestia vencerá a los santos. ¿Ok? ¿Preguntas ahí? ¿Habían escuchado esta interpretación, esta visión alguna vez? Probablemente no, porque en las iglesias y en la teología popular el dispensacionalismo ha sido muy popular en los últimos años. Eso es muy común en los comentarios de esta posición, no es algo que yo inventé o que un maestro extraño por un lado inventó, ¿no? Es una interpretación muy común. El libro de Hendrickson, por ejemplo, enseña esta posición. Otros comentaristas en español, Kistemacher, Keener, toman esa posición. Otros que son más futuristas, como Ladd, ven a los 2 testigos como personas literales que van a dar testimonio en el futuro. ¿Okay? Entonces no quiero pelear sobre la posición, no voy a poner mis guantes, nada más mi interpretación. ¿Okay? Bien, nada más. Era respecto a esa parte. Yo hubiera visto que ya era más literal de 2 personajes. Sí. Entonces, normalmente si se interpreta el templo como un templo literal, en versículos 1 y 2, los 2 testigos entienden literalmente. ¿Okay? Entonces, sí es el... Y Tim LaHaye, personas que han escrito de una forma popular, han popularizado esta idea también. ¿Cómo se manejaría, hermano, la idea de que han muerto y los tienen ahí sin enterrar? De alguna manera lo entiendo así, que para seguirlos viendo por 3 días. Festejándose. Tanta gente así acumulada, muerta, esa es la idea. Yo lo entiendo así, que los moradores de la tierra, que son los seguidores de la bestia, los seguidores del dragón, van a pensar que han ganado. Sí, 3 días regocijan, pero luego se dan cuenta, cuando viene la resurrección se van a dar cuenta, no, perdimos la batalla. Así es como yo lo tomo. O sea, los regalos y todo no lo tomo literalmente. Es una forma de expresar la idea que la bestia, el dragón, ellos piensan que han ganado por haber vencido a los santos. Pero no, Dios los va a vindicar. Igual como 3 días después vindicó a Jesús, también vindicará a nosotros. Y los 3 días y medio, ¿por qué 3 días y medio? Otra vez, creo que se usa como un contraste con los 3 años y medio de su testimonio. ¿Okay? Ok, si no, vamos a terminar aquí con la 7ª trompeta. Aquí vamos a terminar. Todavía no. ¿Okay? Tenemos 6 minutos más. La 7ª trompeta. Quiero empezar mañana con las visiones de Daniel 2 y 7 y luego con capítulo 12. O sea, ya estamos llegando a la 7ª trompeta y eso nos prepara para la guerra santa entre el dragón y las bestias. Entonces mañana quizás el día más divertido porque vamos a hablar de las bestias y cabezas y cuernos y dragones y serán interesantes cosas, ¿no? Inviten a todos sus amigos.
podemos, que traen pastel y cosas así para disfrutar de ese tiempo. Séptima trompeta, capítulo 11, versículos 14 al 19. Número 1, la visión de capítulo 10 ya nos introdujo a este evento. Solo para mencionar que en capítulo 10 habla del sonido de la última trompeta. Número 2, los acontecimientos de este pasaje siguen la cronología del libro de Daniel. ¿Qué pasa en Daniel? Bueno, llega el anticristo, el pequeño cuerno de la bestia, vencerá a los santos, pero luego es destruido y el Mesías y el pueblo de Dios reciben su reino. ¿Okay? Acabo de mencionar con los dos testigos que al final de esta época se va a levantar ¿quién? Un anticristo va a vencer a los santos, pero luego el anciano de días da al Hijo del Hombre dominio y él vence entonces al pequeño cuerno. ¿Y quién recibe el reino? El Hijo del Hombre y los santos. ¿Alguien que lea 7:24 al 27 de Daniel? Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subjugará a 3 reyes. Él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Y les serán entregados en sus manos por 3 años y medio, un tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se sentará para juzgar, y su dominio les será quitado, aniquilado y destruido para siempre. Y la soberanía, el reino, el dominio y la grandeza de todos los reinos debajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Su reino será un reino eterno y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Okay. Número 3, siguiente página. La idea es que se levante el anticristo, vence a los santos, él mismo es conquistado por el Hijo del Hombre, y luego el Hijo del Hombre y los santos reciben su reino. Número 3, en 11, 1 al 13, hemos visto el testimonio y la derrota del pueblo de Dios. La séptima trompeta nos introduce al establecimiento del reino de Dios. Entonces, con la séptima trompeta ya llega el reino de Dios final. ¿Recuerdan el primer día? El libro es cíclico. Vez tras vez nos lleva al fin. Sexto sello nos lleva al fin. Séptima trompeta nos lleva al fin. También en la séptima copa nos va a llevar al fin. Capítulos 17 y 18 con la destrucción de Babilonia nos lleva al fin. Capítulo 19 con la segunda venida nos lleva al fin. O sea, vez tras vez vamos al fin. En capítulo 11, séptima trompeta, llegamos al fin. ¿Ok? Entonces, ¿alguien que pueda leer, por favor? El segundo año ha pasado. Ay, perdón, ahí dice el capítulo 9, es el capítulo 11. ¿11? Sí, pues tenga ahí Apocalipsis 9, 14 al 19, pero es capítulo 11. Solo para corregir el capítulo. El segundo año ha pasado, pero el tercer año viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor Jesucristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, oh Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios que está en el cielo fue abierto, y el arca de su pacto se veía en su templo, y hubo relámpagos, voces, ruidos y truenos, y un terremoto, y una fuerte granizada. Notaron versículo 18, las naciones se enfurecieron. Eso nos recuerda de cuál pasaje que hemos visto hoy.
Salmo 2, ¿verdad? La rebelión de las naciones contra Dios. Entonces Él responde con la destrucción de sus enemigos, con el establecimiento del reino de Dios. Versículo 15 es uno de los versículos claves de Apocalipsis. El reino del mundo ha venido a deshacer el reino de nuestro Señor y de su Cristo, su Mesías, su Rey ungido. Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, 3 comentarios. La tercera trompeta es el tercer ay. Las últimas 3 trompetas son ayes, o sea, son juicios especialmente fuertes y poderosos. Y termina todo con la séptima trompeta. Los juicios resultan en el establecimiento del reino eterno de Dios. 3. 1 Corintios 15. Él tiene que reinar hasta que sus enemigos son súbditos, ¿ok? Entonces, Él está reinando ya para establecer su reino eterno, todavía no. ¿Ok? El canto de los en el cielo comunica varias verdades importantes. Número 1, el establecimiento del reino de Dios demuestra que Dios, no el dragón, ni la bestia, ni el emperador es soberano en la tierra, y solo Él merece la adoración de las naciones. Número 2, el establecimiento del reino es el juicio de las naciones rebeldes. Ahí tengo el versículo 18, me recuerda de Salmo 2. Número 3, el establecimiento del reino coincide con el juicio final en el cual todos serán recompensados. ¿Ok? Bien.